¿Qué tal amigos? Les saluda de nuevo Fufo y siguiendo con el proceso de narrativa que concluiremos con la adaptación de nuestra historia en un guión de cine y uno para cómic, empezaremos a desarrollar poco a poco el argumento de nuestro relato e iremos conociendo a través de varios videos algunas herramientas que nos ayudarán a enriquecer nuestra historia dependiendo cuál sea nuestro objetivo. Bueno, comencemos. En los videos anteriores ya hablamos de cómo podemos generar las primeras ideas para nuestra historia, los tipos de personajes y cómo podemos desarrollar personajes empáticos y funcionales para nuestro relato. Para este punto ya debemos saber el tema que nos interesa desarrollar y en esta primera parte dedicada al argumento quisiera hablarles de un tema que considero muy importante en la formación del escritor. En el primer video de esta serie que se trató de la idea, comenté que el escritor debe desarrollar argumentos en los que verdaderamente cree. Debe estar convencido durante todo el proceso que le lleve a desarrollar su narración de que lo que está escribiendo es auténtico y se gesta en lo más profundo de su conciencia y por ende sus ideologías también lo son. De otra manera será muy complicado que pueda lograr una propuesta auténtica y propositiva. Pero ojo, con esto no estoy sugiriendo que uno como escritor no pueda o no deba escribir de un tema que contradiga los argumentos que haya desarrollado en un relato anterior. Muchos pensarán y de hecho asegurarán que si un escritor que se considere serio se atreviera a escribir y a sustentar en favor de un argumento que en el pasado menospreciaba o rechazaba, entonces podría parecer un escritor contradictorio, temeroso, voluble, tibio en sus ideologías y de poca seriedad. Pero la realidad es que tener esa idea de un escritor o narrador o de cualquiera que se desarrolle y se exprese por medio del arte es una opinión muy ingenua. Es verdad que uno debería escribir sustentando sus ideologías propias para facilitar el proceso narrativo y evitar que el relato caiga en contradicciones. Por eso se llama argumento, porque estamos argumentando nuestras creencias. Pero no hay que olvidar que para la mayoría de las personas que nos desarrollamos dentro de algún medio artístico o de expresión de nuestros pensamientos o sentimientos, es muy común que estemos en una búsqueda constante de probar o experimentar nuevas formas y otras maneras. Nos cuesta mucho y de hecho muchos aborrecemos el estacionarnos en una sola idea, sentimiento, concepto, etc. Y obviamente el mundo de la literatura no es la excepción, pero sobre lo anterior hay una verdad aún más importante e innegable. Si nos ponemos a pensar un poco, muchos argumentos en los que creemos en el transcurso de nuestras vidas suelen cambiar. De hecho, es lo más natural. El cambio es sinónimo de crecimiento, de vida, de movimiento, de estar receptivo y abierto a nuevas experiencias. El cambio siempre es bueno por el simple hecho de la experiencia que conlleva. Y hablo de la experiencia no tanto en el sentido de solo vivir el momento, sino de aprender de dicho momento, que es lo que nos va haciendo más experimentados y vamos enriqueciendo nuestro juicio poco a poco. Un escritor o narrador maduro y experimentado no suele ser el mismo narrador de sus primeros relatos. Hay una madurez en todos los sentidos de la persona y sus ideologías no son la excepción. Y son esas diferentes etapas de madurez, de aprendizaje, de vivencias y experiencias en que nuestro juicio cambia y es totalmente natural y normal que lo haga. Y por ende, los argumentos de un escritor cambian de la misma manera.
Esta idea se adapta incluso si uno escribe de temas que nunca aprobaría o que esté en contra de ellos. Hay grandes escritores que en lugar de escribir de lo que creen y defienden, escriben desde el otro extremo y pueden desarrollar grandes e interesantes argumentos muy oscuros o deplorables y mostrarle al lector o al espectador los detalles que lo hacen alejarse de esas prácticas en su vida. Pero incluso esa ideología puede cambiar en el juicio del autor y terminar con una visión y un juicio distinto al que tenía. Cuando un escritor empieza a alcanzar cierta madurez o estilo en sus escritos, claro que podemos observar o reconocer algunas tendencias, temas de interés y hasta un fuerte criterio formado que sustenta sus ideologías. Pero incluso a ese nivel ha habido ejemplos de grandes obras que desarrollan argumentos que no concuerdan o parecen ser argumentos contradictorios a las creencias o forma de vida real del autor. Ahora bien, ¿qué pasa en el otro lado de la moneda? Donde ya no solo interviene el juicio en constante aprendizaje y cambio del autor, sino que ahora está condicionado por factores externos como las editoriales, la industria, las ventas, la imagen comercial, etc. Hay casos en los cuales el escritor ya es reconocido por el público y ha escrito uno o varios relatos que llegan a ser clásicos, en donde los argumentos que desarrolla son totalmente contradictorios a sus creencias, solo con el único objetivo de llegar a un mayor número de gente, tener más ventas, lograr un reconocimiento o un premio. E incluso se han dado casos en que el autor finge o se crea una imagen física solo para agradarle o llegar a más lectores. Y en mi opinión, dentro de la industria se vale, pues son prácticas que tienen que ver con saber venderse a sí mismo y por ende a la obra de cada uno. Además, es una práctica que ocurre en muchas áreas o trabajos que llegan a alcanzar cierta fama. Yo soy un fuerte creyente de que un escritor puede escribir de lo que quiera escribir. La obra es la que se debe disfrutar y muchas de ellas hay que entenderlas dentro del contexto en las que fueron creadas, pero hay que separarlas de la figura del escritor. Si la obra está bien documentada, justificada, con personajes funcionales y no divaga de su tema principal, no hay motivo para desacreditar ni a la obra por quien la escribió, ni al autor por lo que ha escrito. Por lo tanto, desarrollar argumentos que realmente nos interesen es igual de válido que escribir relatos teniendo otro tipo de objetivo o interés, como por ejemplo el interés de cierto público. Ahora, cuando el interés de un escritor se centra realmente en desarrollar sus ideologías muy arraigadas, entonces nace dentro del escritor una responsabilidad y apego a sus propias ideologías que no le permiten creer en ideas contrarias, y eso no está mal tampoco. El mundo de la literatura y sobre todo de la narrativa es inmenso y siempre podemos encontrar narraciones que nos gusten. Hay un público para todo tipo de historias y nadie puede asegurar que un escritor o narrador está obligado a escribir de temas que solamente concuerden con su estilo de vida o su conocimiento actual, o que no pueda cambiar de opinión de un relato a otro. El escritor es un artista y como tal se mueve por sus intereses del momento, pero puede estar en constante cambio y experimentación. Solo aquellos que realmente se han involucrado dentro de alguna corriente artística pueden entender esto que les digo. Si al artista le interesa salirse de su zona de confort, no habrá nadie ni nada que se lo pueda impedir, y si lo hace mientras desarrolla relatos solo para alcanzar un número de ventas o cierta fama, no debería importarle a nadie más que a él mismo y a sus intereses como artista y profesional. Una recomendación que quisiera compartirles a nivel personal es que lean relatos que les gusten. No lean al autor solo por ser dicho autor, porque si un día su autor favorito argumenta algo totalmente distinto a sus expectativas, al grado de que no sea de su agrado, empezarán a quitarle valor al autor y a sus próximas obras, y tal vez por ese tonto prejuicio se estén perdiendo de un relato increíble y enriquecedor, y si no, pues no pasa nada. Bueno, espero les haya gustado y les haya sido útil toda esta información, en donde traté de desmitificar un poco algunas ideas que se tienen de la figura del escritor como autor y profesional y del desarrollo de sus argumentos. No olviden compartirlo para que más bandas se puedan suscribir y activen la campanita para que no se pierdan el próximo video, en donde trabajaremos ya de lleno en nuestros argumentos, nuestros personajes prototipos, y hablaremos de la figura del narrador, entre otros temas. Bueno, pues hasta aquí este video. Yo soy Fufo y me despido. Tengamos mucha fuerza, México, y fuerza para todo el mundo. Bye bye.